Muy bienvenidos a vuestro programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, pastor de la iglesia de Silver Lake y Ebenezer en la ciudad de Los Ángeles, y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a hacerlo con una breve oración. Oremos. Santo Padre que moras en la altura de los cielos, antes de abrir tu palabra queremos invocar tu nombre para implorar que tú nos puedas bendecir con la presencia del Espíritu Santo, nos puedas iluminar y guiar en el estudio de tu palabra hoy. Favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio del tema de esta semana lleva por el título Vivir por el Espíritu, y el tema específicamente para hoy es andar en el Espíritu. De manera introductoria, la lección de esta semana tiene como título de memoria Gálatas capítulo 5, versículo 16, que dice lo siguiente: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy claro el texto bíblico cuando nos dice andad en el Espíritu. De manera introductoria, la lección nos menciona dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Son dos naturalezas que todo ser humano tenemos, que están peleando entre sí por el control de nuestra mente, de nuestras conductas, nuestras acciones y decisiones. Es por esa razón que de acuerdo a la naturaleza que nosotros alimentemos va a ser el resultado de nuestra vida y ese va a ser el carácter que vamos a tener. Es razón por la cual en la lección de este día, andar en el Espíritu, hay una palabra clave que está centrada en el Espíritu Santo. Solo, como dice la palabra de Dios, no podemos. Y si queremos permanecer en la salvación, necesitamos seguir tres caminos claves: permanecer, perseverar y tener paciencia. Y esas tres cosas se pueden hacer solamente en el Espíritu. Es por esa razón que la palabra andar en el Antiguo Testamento se expresa de una manera clave en relación a los caminos de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice: En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. También Romanos 13, versículo 13 nos dice: andemos como de día honestamente y vestíos del Señor Jesucristo. También Efesios 4:1 nos dice: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Y Colosenses capítulo 1, versículo 10 nos dice: para que andéis como es digno del Señor. Esta palabra andar tiene una metáfora extraída del Antiguo Testamento que habla de una implicación de un camino que debemos seguir como hijos de Dios, un rumbo, una dirección. Ahora, esa dirección tiene un GPS, un mapa, por así decirlo, que nos conduce en el camino de nuestra vida, que no lo podemos hacer solos y por eso tenemos que ser guiados en el Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu tiene la implicación que nosotros podamos tener esa dirección, esa guía puntual y especial en nuestras vidas, que es el Espíritu de Dios. Y es la única manera que el camino como hijos de Dios, como cristianos que vamos a seguir, va a ser fructífero y lleno de buenos resultados y de fortaleza también, por supuesto, en los momentos difíciles de nuestras vidas. La lección también dice de qué manera la metáfora del apóstol Pablo, anclar en el camino, es diferente a la del Antiguo Testamento. Muy bien, tanto el Antiguo Testamento
como el Nuevo Testamento. La palabra andar tiene una implicación básica, guiados por el Espíritu Santo como medio, pero tiene un resultado que es obedecer y ser fiel a la ley de Dios. Es por esa razón que Éxodo capítulo 16, versículo 4, nos dice que nosotros debemos andar en la ley. Levítico 18, 4 dice la palabra de Dios: mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. También Jeremías 44, 23 nos dice que no debemos dejar de andar en la ley de Dios, en sus estatutos y sus testimonios. Y el Nuevo Testamento, casualmente en el capítulo que tenemos de estudio esta semana, en Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice andar en el Espíritu, y el 25 nos habla de andar por el Espíritu. Es esa razón que nosotros encontramos en la palabra de Dios, específicamente en los escritos del apóstol Pablo, que la palabra andar tiene una implicación clave y práctica en relación a la ley de Dios. Solamente en el Espíritu nosotros vamos a ser capaces de estar en armonía con la ley santa, divina y eterna, que es la ley moral de Dios. Y es la ley de nuestra libertad. Es la que nos va a permitir dar los frutos y los resultados para heredar las bendiciones y la vida que Dios quiere darnos, no solamente en el mientras tanto, sino también por la eternidad. La palabra andar en el Espíritu, en la lección de este día, está orientada a la obediencia genuina a Dios, que puede alcanzarse solamente con una motivación interna, de adentro hacia afuera, que es dirigida por el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos andar en el camino que Jesús nos enseñó. Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y ese camino nosotros podemos seguirlo obedeciendo la ley de Dios solamente en el Espíritu. Andar en el Espíritu es la clave que nosotros debemos seguir como cristianos. Esta es la lección de este día. Nosotros, unos segundos antes de terminar, vamos a dedicar unos breves momentos para orar. Pero antes de ello quisiera preguntarte, querido televidente, Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te pregunta en este momento: ¿estás dispuesta a permitir que el Espíritu Santo te guíe para andar en el camino correcto de la vida, en el Espíritu Santo, para ser fiel y obediente a los mandamientos y a la ley de Dios? Si es así, inclina tus ojos, tu rostro, y cierra tus ojos para orar. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, hemos repasado en este momento la importancia de ser dirigidos en el Espíritu Santo, que podamos andar en el Espíritu, al fin que podamos seguir el camino que Jesucristo nos señaló como ejemplo, y a fin de que nosotros podamos deleitarnos y ser felices en obedecer tu mandamiento y tu ley. Por eso rogamos que no sean cosas que logremos por mérito propio, sino que poniendo en primer lugar a Jesucristo y decidiendo ser guiados y dirigidos en el Espíritu Santo, nosotros podamos alimentar esa naturaleza espiritual y ser fortalecidos en nuestra vida cristiana, a fin de que podamos ser una bendición para nuestro prójimo, un gozo y una alegría enorme en nuestros corazones por obedecerte, y podamos glorificar el nombre de Dios. Acompáñanos y bendícenos en esta decisión que hemos tomado, favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén.